garden, following the serpent, tempted, but your love ran after me. You gave me what I needed, stole away my secrets. How could I deserve your love for me? Even in my weakness, you were always there. Come on! I can see your light chasing after me. You are good to me. I can hear your voice calling out for me. Oh, you are good to me. It's so good. Yeah, yeah. I stumble through the desert, stranded by my failures, empty, but your love ran after me. You gave me what I needed, broken, not completed. I do not deserve your love for me. Even in my failure, you will never fail. Yeah, I can see your light chasing after me. 'Cause you are good to me. I can hear your voice calling out for me. It's calling out for me, yeah. You are good to me. You are good to me. You are good to me. Oh, oh. Sing it out. More than all I want, more than all I need, more than anything. You're so good. More than all I want, more than all I need, more than anything. You're so good. I can see your light chasing after me. You are good. Yeah. I can see your light chasing after me. It's chasing after me. You are good to me. I can hear your voice calling out for me. You are good to me. You are good to me. Oh, you are good to me. Church family, thanks so much for worshiping with us online today. Come on, let's continue to sing together. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
recognize those words. They're straight from Scripture. Numbers chapter 6. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. That's our prayer right now, that God would bless you, that you would bless your family, he'd bless your children and your children's children in Jesus' name. We're praying that for every single person watching this right now. Yeah, we're talking to you specifically right there through that screen on Instagram or Facebook, wherever you're watching from. We believe that God can work through anything. God can work anywhere. So no matter where you are, even though we're divided by location, we're united as one church right now. Right now, would you join us in a moment of prayer? I'd love the chance to pray over you and, like I said, your family, your children. If you would just raise your hand wherever you're at right now. God, we come to you in this moment to say thank you for every good thing in our life. We recognize every good thing comes from you. And right now we pray, God, that you would open the gates of heaven, that you would pour out so much blessing, God, that you'd release healing in this generation during this crisis, Lord. I pray that you would release healing and break the bonds of addiction in somebody's life, God, that you'd bring families together, that you'd open doors financially for people who are struggling, Lord. And we say thank you in advance for what you're going to do, Lord. It's in Jesus' name we pray and we worship in this time. And every voice said amen. Come on, you join us, you sing. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, he's with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. ¿Qué tal, Church by the Glades? Muchas gracias por unirse hoy. Soy David Hughes, uno de los pastores aquí en Church by the Glades. Estoy aquí con 13 personas ruidosas y socialmente distantes. Este es el local de Sawgrass y estamos en un salón grande. Pero escucha, vamos a volver a nuestra conversación que se llama Las cosas han cambiado. Y quiero ir al libro de Josué capítulo 5 y déjame comenzar de esta manera. ¿Qué te hace sentir un semáforo rojo? ¿Qué te hace sentir una fila larga de carros en Wendy's? ¿Qué te hace sentir cuando pagas por un servicio de envío rápido y no te llega nada por 3 días? Personalmente no me gusta. ¿Quién es como yo? Ponlo en la charla. Si no te gusta esperar, haz un poco de ruido. Quizás eres impaciente como yo, o quizás eres una persona proactiva y te gusta tomar acción, no te gusta esperar. Pero a veces en la vida
tienes que esperar. Eso es exactamente lo que está sucediendo en Josué capítulo 5. Y si contrastas Josué capítulo 5 con Josué capítulo 6, cada predicador en el planeta tiene varios sermones sobre Josué capítulo 6. Es uno de los estudios maravillosos en toda la Biblia, y hay grandes milagros, y es Josué versus Jericó, y Jericó fue el principal obstáculo para el pueblo de Dios cuando Dios llamaba a la gente que tomaran posesión de la tierra prometida, y siempre tienes que saber que hay una barrera entre tú y tu bendición. Tienes que luchar, y la gente de Dios, el pueblo de Dios, en el capítulo 6 avanzan y toman el terreno nuevo. Es un capítulo de progreso divino, es un capítulo de impulso, pero no es como el capítulo 5, porque en el capítulo 5 es como una temporada de reinicio, es como un semáforo rojo. Parece ser que no hay mucho que está sucediendo en el capítulo 5, pero es una temporada de preparación divina. Es más, ¿dónde está el rincón de sí y de amén? ¡Qué bueno se ven todos! Gracias por unirse con nosotros hoy de todas partes del país y del mundo. Gracias por estar con nosotros. Si tienen una Biblia, por favor, encuentren el capítulo 5 del libro de Josué. Este estudio lo empezamos la semana pasada, y algunos de nuestro equipo fueron tan amables de leernos este pasaje. Escuchen bien este capítulo. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiese cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población de Israel. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer al día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Wow, qué capítulo tan bueno. ¿No creen que es un gran capítulo? Es un capítulo donde Dios llama a su pueblo a una temporada de espera. Y si eres similar a Josué, que es un hombre de acción, que era un guerrero, si también eres proactivo, admito que el capítulo 5 de Josué es un poco aburrido. Ellos no toman un pie cuadrado de territorio. Pero estas temporadas son tan importantes cuando Dios nos llama a esperar, pero no me refiero a una espera pasiva, porque me he dado cuenta que Dios no bendice a las personas pasivas o las personas perezosas. Dios nos llama a una espera activa y una preparación más feroz. Y hay 5 cosas que hace el pueblo de Dios en el libro de Josué capítulo 5. Incluye la celebración de la Pascua, que es una celebración sagrada de la libertad. Después de eso hubo la ceremonia de circuncisión,
Y hablé de eso la semana pasada, que es una señal externa de una relación, de un pacto de Dios. Después hubo un cambio de marca vital, de eso hablaremos la próxima semana. Y hablando la próxima semana, Dios también les da un plan de batalla para la batalla. Al final del capítulo 5, Dios le da a Josué un plan único, personalizado, muy poderoso y poco ortodoxo para la victoria. Y igual, Dios tiene un plan de batalla para la vida tuya, y es un plan único y personalizado para tu éxito, y eso lo hablamos la próxima semana. Pero la semana pasada mencioné que una de las cosas fue que hubo una transición en recursos para el pueblo de Dios. La forma en que Dios le había proveído al pueblo cambia radicalmente. Aunque Dios todavía es la fuente de provisión, la forma en que Dios había proveído cambió profundamente. Y hablando de esta transición divina, quiero recordarse que la vida se trata de adoptar el cambio. El capítulo 5 nos enseña que los cambios radicales, este fue un cambio que impactó a todos los hombres, todas las mujeres, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, a los famosos, todos son afectados por este profundo cambio. Y el cambio es parte de la vida espiritual. Cuando diga 3, griten la palabra cambio. 1, 2, 3, cambio. Y por esto pensé que este pasaje es tan apropiado. Se trata sobre el cambio, porque Dios mío, en los últimos meses todo ha cambiado. Regresen en su mente al mes de enero o febrero, piensen sobre todas las cosas que han cambiado tanto en los últimos meses. Las cosas son tan diferentes, la forma en que socializamos ha cambiado, la forma en que nos encontramos, la manera como nosotros nos saludamos. La gente que le gusta saludar con un abrazo han sufrido en gran manera, ¿verdad? Ahora solo se puede dar a otra gente un abrazo aéreo desde 18 pies de distancia, y hasta lo que nos ponemos ha cambiado. Piensen en esto. Pregunté en mis redes sociales esta semana pasada, ¿cuál fue la primera vez que vistes a alguien usando una máscara? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Dónde estabas? Bueno, para mí, mi primera vez fue cuando yo estaba en Las Vegas con mi esposa. Yo estaba predicando en Las Vegas y allí vimos a unos turistas usando máscara y pensamos, wow, Dios mío, hay gente tan cuidadosa, quizás demasiada caución, y ahora todos usamos máscara. Me puse mi máscara antes de llegar al escenario y me la pondré en el momento que yo me vaya. Así que es un cambio. Todo esto cambió. Cómo nos saludamos, qué nos ponemos, cómo vamos a la escuela, pero también la economía. La gente de pequeña empresa también han sufrido mucho. Quizás estás preocupado porque vas a perder tu negocio o trabajas en una corporación gigante y tu posición ha sido eliminada. ¿Sabes cuál es el futuro de la economía? Gran pregunta, pero la respuesta es que no lo sé. No soy economista y hay tantas cosas cambiando en nuestro mundo, y aunque el mercado americano ha sido robusto, aunque la economía se ha mantenido, ¿qué si cambia? Bueno, si todo cambia en la economía en los Estados Unidos, adivina qué. Dos cosas. Número uno, las promesas de Dios nunca cambian. Siempre puedes confiar en Dios. Así que número uno, las promesas de Dios nunca cambian. No importa lo que pase con tu trabajo, tus inversiones o la economía, la promesa de Dios nunca cambia. Así que número uno, las promesas de Dios nunca cambian. No importa lo que pase con tu trabajo, las promesas de Dios nunca cambian. Y por segundo, tienes que saber que los cristianos, nosotros sí tenemos que cambiar. Nosotros sí cambiamos. Un cristiano debería acostumbrarse al cambio. Yo diría que el cambio es la esencia de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida que paso a paso se acerca al cambio. La forma en que entras en la vida cristiana es haciendo un cambio profundo. Cuando te das por fe a Jesús, todo cambia. Por cierto, si tú no
no has hecho eso, en el momento que se termine el mensaje, Pastor Mike viene a tu pantalla a guiarte cómo tú te puedes entregar por fe a Cristo. Y puedes enviar un texto a un número para que alguien personalmente te ayude con esa decisión. Y eso sería la decisión más brillante de tu vida. Y cuando tú te das por fe, todo cambia. Tú cambias eternamente. Pero adivines qué, después de esa decisión, seguimos cambiando. Ahorita te doy un gran par de versículos. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. La transformación es la esencia de la vida cristiana. Entonces, en este cambio tan grande que ocurre en el capítulo 5 de Josué, va a haber un cambio en la manera que Dios le provee a su gente. La forma en que Dios cambia radicalmente ocurre en estos dos versículos. Él cambia proveerle a su gente mediante el maná y después le da un cambio para proveer por medio de la agricultura, y esto pasa en los versículos 11 y 12 y dice así: al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde el momento dejó de caer maná. ¿Y qué era el maná? Bueno, hablamos sobre este tema la semana pasada, pero el maná era un pan que caía desde los cielos, que Dios proveía como alimento para su pueblo, y los israelitas salían a recoger el maná cada día. Y durante todo, dice la Biblia de Dios, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra, porque dejó de caer el maná. That year they ate the produce of Canaan. Esto es absolutamente un pasaje corto, es un detalle bíblico, pero un cambio gigantesco, un cambio en la forma en que Dios iba a dar recursos a su pueblo. Dios había proporcionado maná todos los días, cada semana, cada década, durante 40 años, fielmente, pero Dios le da un alto y comienza a utilizar una nueva forma de provisión. Yo lo explico de esta manera. Ellos van de una economía basada en maná a una economía basada en la agricultura. Maná era disponible todos los días. El maná se tenía que recoger, pero la agricultura se tenía que crecer. Y empecé a hacer un pequeño contraste de comparación la semana pasada y continuamos la conversación esta semana. En comparación, el sistema de maná era simple, era fácil, pero el sistema de agricultura era mucho más sofisticado. Nosotros vivimos en un contexto urbano y tal vez minimizamos la complejidad de la agricultura, especialmente hoy en día. Eso sería incorrecto porque la agricultura es complejo. Hay una relación difícil entre la semilla y la tierra y es muy difícil tener que conocer y aprender esa relación. Así que siempre cuando hay un comienzo incómodo es cuando estás comenzando algo nuevo, especialmente algo complejo. Te sientes incómodo, ¿verdad? Cuando eres un novato, quizás estás tratando de aprender un instrumento nuevo, aprender un idioma. Al principio es muy difícil y tienes que luchar en contra de esa inercia inicial, y allí encontramos al pueblo de Israel. Quizás fue cómico verlos tratar de encontrar una granja, y antes todo era tan simple con el maná. Y si eres un nuevo cristiano leyendo tu Biblia, aprendiendo a orar, al principio se te hace tan difícil. Sigue luchando. Estás pasando por una nueva temporada en la vida. Cuando le das tu vida a Cristo, el enemigo siempre pondrá a prueba tu nueva decisión y tienes que luchar. Muy bien. Así que el sistema de maná fue simple, pero la agricultura fue un torpe comienzo. Y tienes que reconocer que va a haber una curva de aprendizaje. El comienzo no te va a ser fácil. Y por
Por el contrario, el maná fue simple. Es más, fue simple. Hasta un niño de 3 años se le puede enseñar el sistema de maná, ¿verdad? Solo te tenías que levantar a hora temprana, recoger el maná, pero la agricultura no fue fácil. Así que hay una curva de aprendizaje. Y mientras pensaba en este pasaje, pensé, ¿de dónde aprendieron la agricultura? Porque en estos días mucha gente, la mayoría de gente, no eran cazadores, eran agrarios o eran pastores. Y por lo general, la forma en que aprendieron la agricultura era de sus padres. Agricultura generacional, granjas familiares que son de los padres y de los abuelos. Pero piensa conmigo ahora. Me encanta desarmar la Biblia. La generación de Moisés que vino antes de la de Josué no eran agricultores. Tal vez tenían rebaños pequeños, pero no sabían cómo cultivar, porque Dios les daba maná para comer. Y un detalle pequeño en la Biblia es que nos enseña en el libro de Números, capítulo 11, versículo 5, ahí podemos ver la dieta que comían en Egipto los hebreos. Comían melones y pepinos, pescado, ajo y cebolla. Y también nos enseña un detalle que nos dice que comían su comida gratis. Quiere decir que los egipcios proveían su comida. ¿Por qué? Para que no hubiera distracciones para sus esclavos hebreos. Por eso les daban a ellos la comida gratis. Y como resultado, los abuelos no sabían cultivar, ni tampoco existía YouTube para aprender cómo cultivar. Entonces, ¿cómo hicieron para aprender? Bueno, para poder aprender algo nuevo, tienes que ser inteligente. Cuando diga 3, griten la palabra inteligente. 1, 2, 3, inteligente. En Church by the Glades tenemos una congregación muy inteligente. Este mensaje es para la gente inteligente. Y en tiempos difíciles, en una temporada de transición, tienes que ser inteligente. Entonces, ¿de dónde aprendieron el pueblo de Dios a cómo ser agricultores? La Biblia no nos da ese detalle, pero estoy bastante seguro que probablemente aprendieron observando a sus vecinos cananeos justo más allá de sus fronteras. Los cananeos eran granjeros, así que Israel tuvo que ser suficientemente humilde para poder aprender de la cultura cananea. Ahora, si tú quieres mejorar, tienes que ser humilde para aprender de todo el mundo. Pero un detalle pequeño. Si eres una persona de fe y estás aprendiendo de la cultura del mundo, debes de tener un filtro espiritual sin tener prejuicios. Date cuenta, Israel aprende de los cananeos, pero es lo único que deberían aprender de los cananeos. ¿Por qué? Bueno, los cananeos eran gente muy pagana y disfuncional, gente malvada, así que tenían que tener un filtro. Te quiero mostrar un versículo en el capítulo 12 de Romanos, y me encanta el lenguaje aquí. La palabra de Dios dice esto, dice, no se amolden al mundo actual. La palabra amoldar en el griego original aparece solo 2 veces. Es una palabra vívida, significa ser exprimido. Significa ser forzado en un molde a lo que no está diseñado por su creador. Tienes que saber que el mundo siempre trata de meterte en un molde impío. Así que hay que aprender de todos, pero tengo que cuidarme. Lo diré de esta manera. Hay que informarse, pero no conformarse. Lo diré de nuevo. Hay que informarse, pero no conformarse. Quiero ser informado, pero no conformado. Quiero ser informado, pero no conformado. Significa que quiero un círculo muy amplio del que pueda aprender, pero un círculo pequeño y exclusivo de gente que yo pueda imitar. La Biblia dice que hay que ser un imitador de Dios. Así que capta la diferencia. Israel aprendió la agricultura, pero tristemente también aprendieron de las religiones paganas, y el problema principal de Israel es que empezaron a adorar
adorar al dios pagano que se llamaba Baal. Si lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que el pueblo de Dios empezó a adorar a un ídolo y se llamaba Baal. Y me pregunto, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué fueron seducidos? Bueno, porque Baal era el dios de fertilidad y de agricultura. Era un dios de las cosechas, y mientras Israel aprendía de agricultura, también aprendieron a adorar a dioses falsos. Por eso, ten cuidado. Te quiero dar un ejemplo. Porque tienes que informarte pero no conformarte. ¿Quieres ser un buen músico? ¿Quieres aprender técnica? Puedes aprender de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era un experto en la guitarra. También puedes aprender de Amy Winehouse o Kurt Cobain. Él fue un innovador. Todos eran músicos maravillosos y puedes aprender de sus técnicas. Pero por favor, no imites sus vidas. Ellos tenían tanto autodestrucción, tenían tanta disfunción. Por eso tienes que tener cuidado a quien imitas. Te doy otro ejemplo personal, más personal. Mi única hija se va la próxima semana a la universidad y acaba de ser aceptada como estudiante de segundo año a Florida State University. Y pasó el último año en otra escuela que ha sido una gran escuela. A nuestra familia le encanta esa escuela, pero Victoria quería un ambiente más grande. Y les comparto un poco de detalles. Como padre, mis hijos siempre han estudiado en escuelas pequeñas cristianas. Y mis hijos empezaron aquí en la academia de nuestra iglesia, The Glades Christian Academy. Y solo quiero decir que me quito el sombrero de pastor y me pongo el sombrero de padre. Y la academia de Glades ha sido fenomenal para nuestra familia, y después se fueron para Calvary Christian y Westminster, y luego para la universidad pasaron a una escuela pequeña que se llama Palm Beach University, que queda a 45 minutos de distancia. Es perfecto para mamá y papá. Pero este año Victoria nos pidió probar una escuela más grande. Es muy inteligente, la aceptaron, y la semana que viene ella está aquí en el salón ahorita. Ella se va, y como tu papá, cariño, te quiero decir que te voy a extrañar porque te vas a una escuela de 40 minutos a otra escuela que nos queda a 6 horas y 47 minutos. Hoy mismo lo buscamos en Google. Ahora que va a una escuela más grande, más lejos, la gente me pregunta si yo me preocupo por ella. Y yo digo que no, porque ella es muy inteligente. Yo no soy un tonto, la mamá de ella tampoco es muy inteligente, y es tan inteligente y siempre ha hecho decisiones buenas. Y un pensamiento sobre la crianza de los hijos siempre se trata sobre la confianza, y la confianza es tan importante. Pero de cualquier modo, estamos hablando sobre el cambio de la economía de Israel. Ellos van a una economía que se basa en maná a un sistema más complejo. Y va a ser un principio muy incómodo. Hay una curva de aprendizaje, hay que ser inteligente. Y la última cosa de que quiero hablar hoy es que la economía basada en el maná no solo era simple, pero además de eso era lo mismo. Era lo mismo todos los días. Tienes que recogerlo el martes y se parece el lunes. Y el miércoles también se parece al martes. Y la semana pasada se parece a la semana de hoy. Y la gente de Israel se quejaba de esto porque siempre era lo mismo. Pero ahora tenían que hacer una transición a ser agrícolas. Porque si Israel no se adaptaba, no podían sobrevivir. No iban a poder avanzar. Y no importa cuánto ores o cuánto leas tu Biblia, tú tienes que adaptarte. Y de nuevo, los cristianos no se deben de asustar. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, deberíamos darle al cambio. Puedes adaptarte si quieres hacerlo. Bueno, David, la verdad es que no me gusta el cambio. Las cosas están cambiando demasiado para mí, me asusta. Te amo, pero en el nombre de Jesús tienes que cambiar. Porque las únicas dos cosas que no cambian son Jesús y su palabra. Te lo digo todo el tiempo. Deberían aplaudir justo allí. Porque las únicas dos cosas que no cambian son Jesús y su palabra, ¿verdad?
Hasta la iglesia cambia, pero Jesús no. ¿Por qué es que a veces el cambio es tan difícil? Bueno, hay que aprender a adaptarse todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto cambio? Esta es la razón. Porque a Dios le encanta el cambio. Déjame mostrarte un gran pasaje en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. La primera parte está en la pantalla detrás de mí y dice esto: voy a hacer algo nuevo. Dios, perdóname, no quiero ser ofensivo, pero Dios, tú eres viejo. Por eso se refiere a Dios como el antiguo de los días. Es más viejo que el tiempo mismo. Siempre ha sido el alfa y el omega. Dios es muy, muy viejo. Pero a este viejo Dios le encanta hacer cosas nuevas. Le encanta hacer cosas nuevas. Tienes que poder cambiar todo el tiempo. Así que Dios dice, voy a hacer algo nuevo. La segunda parte dice, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Así que el problema no es si Dios va a hacer algo nuevo. Va a hacer cosas nuevas. El problema es si nos damos cuenta. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para adaptarnos y reconocer lo nuevo que Dios está haciendo. Pero a veces la iglesia somos los últimos para responder a las cosas nuevas. A veces la iglesia se tarda en adaptarse porque la iglesia le ha dado demasiada importancia a técnicas viejas en vez de seguir a Dios cuando Él hace algo nuevo. Hay que innovar. Si Israel no se adapta, Israel no sobrevive. Les quiero dar un ejemplo de cómo cambiar cuando la economía o los mercados cambian. ¿Qué debo de usar? Debo usar un ejemplo de la historia. Déjame ver, hablemos sobre la comida en vez. Hablemos de la comida, muy bien. Así ojalá que estén mirando esto cerca de la hora de almuerzo. Hablemos de la comida rápida. Del pollo frito específicamente. Creciendo de niño, el restaurante que dominaba el mercado de pollo frito era KFC. Me encanta KFC. KFC era el mejor vendedor de pollo. Y luego llegó Popeyes. Popeyes originó en New Orleans. ¿A quién le gusta Popeyes? Haz un poco de ruido en la charla si te gusta. Y esos son dos de los restaurantes que dominaban el mercado por un tiempo, pero hace unos años llegó una nueva compañía desde Georgia, se llaman Chick-fil-A, y ellos crearon un sándwich de pollo tan delicioso. Y KFC y Popeyes han tenido que responder de igual manera. Ambos crearon sándwiches de pollo, pero nunca un sándwich comparable al de Chick-fil-A. Por cierto, el sándwich es bello en su simplicidad. Chick-fil-A también tiene un servicio maravilloso. Así que Chick-fil-A comenzó a dominar en ese mercado, pero Popeyes decidió responder. Y por cierto, Popeyes ya tenía buen pollo. Me gusta Popeyes. Al igual que Anthony Bourdain, el chef de gran fama, él decía cuando le preguntaban que el mejor pollo frito en cada ciudad era de Popeyes. Así que Popeyes ya era reconocido, pero en el año 2016 juntaron a sus mejores chefs y comenzaron a crear su sándwich de pollo para poder venderlo, y experimentaban, hacían ajustes y luego lo probaban, y después de la prueba entrenaron a todos sus empleados en 2,500 tiendas. Y por cierto, ocurrió muchísimo detrás de las escenas, mucho antes de que el sándwich de pollo viera la luz del día. ¿Y por qué? Porque hay que prepararse para lo nuevo. La preparación precede a tu éxito, así que tienes que prepararte. Entonces luego lanzaron su sándwich de pollo, y mientras investigamos este sándwich fenomenal, descubrimos que había un restaurante local en Los Ángeles llamado Sweet Dixie Kitchen que estaba tomando el pollo de Popeyes y poniéndole el pollo de Popeyes en su sándwich y vendiéndolo como su sándwich propio. Y cuando Popeyes se enteró de esto, ¿llamaron a sus abogados? No, en vez se asociaron con ellos. Cuando fue el tiempo de lanzar su sándwich, hicieron un pre-lanzamiento en su restaurante local para aprovechar el impulso que ya tenían. Y me encanta esto porque los líderes buenos son seguros.
Y me encanta que Popeyes no fue amenazado por el restaurante local. Luego, cuando finalmente lanzaron su sándwich nuevo de pollo, lo hicieron en el Día Nacional de Sándwich y lanzaron su sándwich nuevo en un día domingo. Adivinen qué restaurante no está abierto el domingo. Bueno, Chick-fil-A es el único restaurante que no se abre en los días domingos. Ellos llenaron ese pequeño vacío en el mercado y es importante saber que el objetivo de ellos no era poner a Chick-fil-A fuera del negocio, sino reconocieron que hay mucha gente que le encanta el pollo nuevo, el pollo bueno. Y hay espacio suficiente para ambos. Ellos innovaron, cambiaron, crecieron. Y llamamos a esta serie Las cosas han cambiado. Simplemente dicho, las viejas estrategias no pueden lograr nuevas innovaciones. Tienes que cambiar. Si no cambias, tú no crecerás. Si tú no cambias, no vas a tener éxito. Tienes que cambiar. Y yo tengo mucha gente que se resiste al cambio cuando algo no ha tenido éxito por mucho tiempo. Bueno, el COVID-19 es algo nuevo. ¿Cómo navegamos esto? Simplemente nos enfrentamos a las cosas nuevas y el pueblo de Dios sí puede cambiar. No tengan miedo. Reconozcamos que nuestro capítulo 5 nos prepara para nuestro capítulo 6 y nuestro éxito llegará si descubrimos esta espera activa en nuestro capítulo 5, pero entiendo que es difícil. Me imagino que por varias semanas el pueblo de Dios salía a buscar maná temprano en el día. Me imagino que había gente malgastando su tiempo buscando por maná que ya no existía. En el nombre de Jesús, tienes que aceptar el cambio. El cambio es bueno. Hay que innovar. Nuestra iglesia tiene que cambiar. Y ojalá que nosotros innovemos como una iglesia, igual como lo hizo Popeyes. Ojalá que podamos innovar como lo hicieron ellos, porque la Biblia dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, qué mensaje tan bueno. Gracias por estar con nosotros mientras continuamos nuestra serie Las cosas han cambiado en Church by the Glades Online. Si estás listo a hacer un cambio y experimentar una transformación en tu vida, mándanos un mensaje de texto con la palabra Salvation al 954-866-4443. Nos encantaría hablar contigo sobre esta decisión de fe hoy. Mike, antes que digo mi parte, te digo que tengo un hambre. Verdad que sí. Si tan solo yo tuviera un sándwich de pollo. Oh, qué chévere. Mira. Ok, rápido. Si estás buscando algún programa específicamente para tus hijos pequeños, síguenos a CBG Kids con Z en Instagram, como dice en la pantalla. Sí, y quédate conectado con nosotros en social media, como dice en la pantalla ahora. Y sigue a Pastor David también. Ya, yo estoy listo para comer este sándwich de pollo. Yo también. Pero amigos, gracias por compartir con nosotros en CB Glades Online.